Ahí está. Así se la subimos al otro compañero que no está, que no se conectó. La idea de hoy es un poco contarles cómo va, de qué va esta materia. No es, no pensamos hacer algo pesado, sino hacer algo bastante dinámico. La verdad es que en 8 meses que solemos tener de cursada, 1 hora y media por semana, 2 módulos por semana, mucho de derecho tampoco se imaginen que van a aprender cuando nosotros estudiamos esta carrera en 5 años con una carga horaria bastante intensa. Pero bueno, la idea es arrancar con algunos conceptos básicos relacionados con el derecho, y después, a medida que vayamos avanzando y que nos saquemos ya de encima esos conceptos básicos, esas cuestiones quizás un poco más filosóficas del derecho, vamos a ir sacando partes de cada una de las distintas ramas del derecho, partes que pueden llegar a servirles a ustedes en el ejercicio de su profesión. Bien, a ver, vamos a ver un poco de derecho civil, vamos a ver obligaciones, vamos a ver alguna parte de contratos también. Si ustedes mañana, cuando se reciban, quieren hacer una instalación, quieren hacer un laburo para algún cliente, y el cliente les pide que firmen un contrato, o ustedes se quieren quedar tranquilos firmando un contrato con ese cliente, vamos a ver esa partecita. De hecho, en 4 o 5 clases, cuando vemos eso, vamos a redactar un contrato, les va a quedar el modelo ya para ustedes, para el día que ejerzan en esta profesión. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con lo laboral, con los derechos y obligaciones, tanto de ustedes como trabajadores, como de ustedes como empleadores, cómo evitar, si es posible, un juicio laboral si ustedes tienen una persona que colabora con ustedes y la obra para la cual los contrataron no la hacen ustedes, sino que necesitan algún ayudante, algún peón o lo que fuera. Bueno, tratar de ver qué parte aplica de la normativa laboral como para que ustedes puedan evitarse un posterior juicio, porque por ahí, no sé, tenés que hacer un laburo de una instalación de un sistema, no sé, de energía solar o de una alarma o de algo, contrataste a una persona para que te haga la canaleta, se lesionó y terminás con un juicio laboral, o nada, le pagaste el jornal y después terminás con un juicio laboral, cosa que a veces pasa. Vamos a ver algo también de riesgos de trabajo, cuestión sumamente importante, porque sería un problema que te meta un juicio laboral, sería un problema mucho mayor que tenga una lesión y no tengas contratado ni ART ni tengas un seguro, con lo cual ahí estarían o podrían estar en un problema un poco más grave. Y vamos así ir viendo nociones de distintas ramas del derecho que les puedan servir a ustedes. Vamos a ver alguna cosita de derecho penal también, porque es obviamente es obligatorio y deben saberlo. Vamos a hacer hincapié en cuestiones administrativas, es decir, en la parte que a la profesión, llevando adelante su profesión, pueden tener ustedes en relación con la administración, básicamente con la municipalidad, cómo se hacen los trámites, cómo no se hacen, en dónde, en qué lugar, cuál es el procedimiento para hacer cada uno de esos trámites. Seguramente ustedes tienen otra materia que les habla todo referente a la normativa edilicia y demás. Bueno, algunas cuestiones también las vamos a repasar en derecho. Pero bueno, para arrancar, me voy a presentar yo. Mi nombre es Cristian Milasinsi, como dice ahí en el cartelito. Yo soy abogado hace varios años, más de lo que me gustaría. Me recibí allá por el año 2002. Ejerzo la profesión desde ese momento. Me desempeño tanto en el ejercicio de la profesión en forma privada, me desempeño en la Municipalidad de General Pueyrredón, también en el área de asuntos judiciales. Por eso hoy me había demorado un poco con el horario de conexión y eso. Soy docente de este instituto, soy docente universitario. La docencia es una de las tareas que más me gustan y la verdad que la desarrollo desde también hace más de 10 años en distintos ámbitos, muchos años en el Colegio de Gestores, ahora hace un tiempo que estoy dando clases en la universidad privada, en FASTA,
y ya hace 2 años que estoy en esta institución. Bien. También soy divorciado, así que por lo que estás tramitando vos, Facundo, he pasado, no tuve hijos, no tengo hijos aún, pero me ha tocado tramitar el divorcio y haber hecho más cagada de las que seguramente ha hecho cualquiera de ustedes o las personas que tienen conocidas sin ser abogado. Así que esto de en casa de herrero, cuchillo de palo, se aplica definitivamente a mi caso. Bien, todavía estoy tramitando y transitando el tema judicial de mi divorcio. Pero bueno, la idea es, ya les decía, este primer encuentro, conocernos un poco y hablar un poquito de qué es el derecho, qué les parece a ustedes qué es el derecho, para qué sirve, orientarnos un poco en ese sentido. Después ya vamos a tener tiempo para hablar, para dar conceptos y para entregarles bibliografía, hacer trabajos prácticos y demás. Cuéntenme ustedes, si hablamos de derecho, ¿qué les parece que es el derecho? ¿Cuál sería el concepto de derecho? Pero no un concepto académico, sino si yo les digo derecho. Ustedes me dicen, ¿qué me podrían decir? El derecho es tal cosa. Así como si a mí ustedes me preguntan, ¿qué es la electricidad? Yo les diría, la electricidad es esa energía que corre por distintos medios. Bien. ¿Qué es el derecho? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Yo creo que es un conjunto de normas que establecen, ¿no es cierto?, generalidades basando en si un hecho es legal o no legal, ¿no es cierto?, respetando ciertos por ahí, quizás ciertos valores éticos y morales, ¿no es cierto?, basándose en eso, si un hecho se define como legal o no legal, y en base a eso un conjunto de normas que lo rigen y lo determinan. Bien, una definición bastante cercana a las definiciones más técnicas. Matías, algo no tan técnico, Eh, más mundano. yo lo definiría como las leyes que tienen las personas que nos cubren en un montón de aspectos, desde lo social, lo económico. Bueno, cada ley, cada derecho que tiene la persona es lo que, ¿cómo se dice? La ley lo define. Como decía ahí recién Facundo también. Lo hace o no, ¿cómo se dice? Eh, si está bien o está mal, sería. Bien, eso me encantó, de si está bien o está mal. A ver, le voy a leer algunas definiciones. En principio, la palabra derecho proviene de un vocablo latino que es directum, que significa no apartarse del buen camino. Derecho significa que algo no tiene curvas. Bien. Cuando uno va derecho, cuando alguien va derechito, dicen, esa persona anda derechito. Es que no se aparta de la buena senda. Bien. Que no se aparta de un sendero. Por ejemplo, no sé, Salvat decía, derecho es el conjunto de reglas para regir las relaciones de los hombres en sociedad. Bien, y acá tenemos algunos elementos más. Derecho y sociedad. Jambías decía, y acá les voy a introducir una cuestión que ustedes por ahí mencionaron un poco por arriba. Jambías tenía una definición muy cortita de derecho que decía, el derecho es el ordenamiento social justo. Ordenamiento social justo. Y acá dentro del derecho metemos otro concepto que es el de justicia, del cual ahora vamos a hablar, no sea un problema. Borda con una definición por ahí más orientada o más cercana a lo que dice Facundo, decía que es el conjunto de normas de conductas humanas establecidas por el Estado con carácter obligatorio y conforme a la justicia. Bien. Entonces, a estos conceptos de derecho, ustedes se fueron más para el lado del derecho como conjunto de reglas. Y básicamente el derecho es en parte un conjunto de reglas, un conjunto de normas, un conjunto de
preceptos. Bien, cuando nosotros hablamos de derecho, no solo hablamos de, no sé, del Código Civil o del Código Penal, sino de un montón de otras cosas más que debemos respetar para andar derecho. Ahora, sumémosle al derecho o hablemos un poco de esta definición de Llambías de ordenamiento social justo. ¿Derecho y justicia es lo mismo? ¿El derecho es justo? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que son dos cosas distintas para mí, ¿no es cierto? Para mi opinión. Una cosa es la justicia y otra cosa es el derecho, que por ahí, según mi opinión, ¿no es cierto?, abarca más a lo legal. Quizás a veces ciertas determinaciones o fallos uno puede considerarlos desde su escala de valores, que quizás no es justo y sin embargo es lo legal Bien, y lo que acomete al derecho. O quizás justicia como poder en lo que es de poder de Estado es una cosa que sería por ahí, me parece a mí, ¿no es cierto? Por ahí la implementación y el llevado a cabo de todas esas normas y preceptos, y lo que es el derecho de justicia como bien, me parece que es, quizás no es, puede seguir el mismo camino, el mismo sendero de lo que puede hacer el derecho, pero creo que no van de la mano, exactamente. bien. Matías, ¿vos qué Creo que la pensás? justicia también tiene cierto carácter subjetivo. Yo Sí, creo o que sea, la justicia y el derecho, si estaban en una sociedad justa, como se diría, están alineadas en el mismo, están alineadas, entonces. Pero lo que pasa es que a veces la justicia tiene un fallo, como decía Facundo, que no es justo para las personas, pero lo teórico, o sea, los derechos que están escritos en un código civil o en un código, lo avalan. Entonces, a veces también se juega con el tema de los grises de la ley, que como no está escrito, no se sabe si se puede o no se puede hacer, y ahí no sé si es tan justo como tendría que ser. bien. Ahí nos metemos en otros temas que son súper interesantes. Después les voy a poner un videito para que miren. Pero antes quiero avanzar un poco. Cuando nosotros empezamos a hablar de los conceptos de derecho y de justicia, son cosas distintas, sí, sí, desde ya. La justicia es uno de los fines del derecho, una de las finalidades del derecho es obtener justicia. Pero me interesó mucho algo que mencionaron los dos, que hacían referencia a que por ahí un fallo judicial o lo que dice una ley puede ser injusto o puede ser socialmente injusto. Bien. Y ahí nosotros pensemos un poco en, de 100 años para acá, cómo cambió el derecho. Pensando en el derecho, otro concepto que vamos a ver dentro de un rato, como derecho objetivo, es decir, como conjunto de normas escritas. Bien. El matrimonio entre personas del mismo género o del mismo sexo, hace 20 años atrás, 30 años atrás, estaba prohibido directamente, estaba permitido. Uno no podía ir al registro civil y casarse con alguien de su mismo sexo. Ahora, ¿qué pensarían las personas que tenían o se autopercibían del mismo género que no se podían casar en ese momento? Ellos seguramente pensarían que esa norma era injusta, ¿no? Sí, Claro, sí, porque por supuesto. tendrían el mismo derecho, tendrían que tener el mismo derecho a poder casarse sin ningún problema. Bueno, si vamos un poquito más atrás, antes de la ley 23.515 del año 85, no estaba permitido el divorcio. O sea, uno se casaba y en lo sumo se separaba de hecho, pero no podía divorciarse, porque la ley civil, el Código Civil no autorizaba el divorcio. Recién se autorizó en el año 85 con la 23.515. ¿Cuántas parejas habría separadas que querían divorciarse y no podían porque esto no lo autorizaba el derecho?
y seguramente pensarían, ¿qué norma injusta? O qué injusto que es el derecho que yo no me puedo divorciar. Si vamos hace 80 años atrás, las mujeres no podían votar. Entonces, imagínense ustedes qué injusto que era el derecho en ese momento que las mujeres no podían votar. O en Sudáfrica o en Estados Unidos, las personas de color no podían ir a la universidad o no podían entrar a determinados establecimientos. Bien. Entonces, el derecho va cambiando, va mutando y se va transformando, así como se va transformando la sociedad y se van transformando los valores de la sociedad. Hay algún autor que decía que el derecho es la moral social. Bien. Y nosotros, a medida que observamos que la moral social o que los valores de la sociedad van cambiando, va cambiando el derecho en la acepción que ustedes me mencionaban, ¿no? El derecho positivo, el derecho escrito, la ley, la legislación. Entonces, cuando cambian los valores, cuando cambian estos valores de la sociedad, va cambiando también el derecho escrito, va cambiando también lo que nosotros... Hola, María Cristina, ¿cómo estás? No me escucho. Les decía, va cambiando también el derecho escrito. ¿Por qué? Porque si no, no podríamos hablar de un ordenamiento social justo, como dice Jean Vías. Y el derecho muta, el derecho escrito muta, cuando gran parte de la sociedad pasa a entender que eso que está escrito ya no satisface nuestros valores, lo que nosotros pensamos. Bien. Va cambiando, el derecho cambia todo el tiempo. Fíjense, hace 100 años las personas de color no podían entrar a la universidad y dos presidentes anteriores de los Estados Unidos, en el mismo país donde se les prohibía a los negros ir a la universidad, es de color. Fíjense si no cambió ahí la legislación. O en Sudáfrica, exactamente lo mismo. Ahí nos manda un saludo María Cristina para todos. Muchas gracias. Entonces, el derecho está relacionado con la sociedad y está relacionado con esos valores de la sociedad. Y esto que a nosotros nos parece a veces decisiones judiciales que son injustas, probablemente les parezcan injustas a una porción de la sociedad. Pero si a toda la sociedad esa decisión judicial que adoptó un magistrado en función de cierta ley escrita le parece injusta, lo más probable es que eso se modifique. Porque una de las fuentes principales, esto lo vamos a ver la semana que viene, una de las fuentes principales del derecho es la costumbre. Bien. La costumbre es, después de la ley escrita, después de la doctrina, de la jurisprudencia, términos sobre los cuales vamos a ir hablando, es una de las fuentes principales. El derecho se nutre de la costumbre, de lo que todos estamos acostumbrados a hacer. Cuando toda la sociedad lleva adelante conductas repetitivas, esas conductas terminan transformándose en derecho, terminan transformándose en una ley, escrita o no. Bien. Pero el derecho está muy relacionado con la sociedad. La verdad es que si nosotros no viviéramos en sociedad, si yo fuera un ermitaño que vive en la montaña, ¿para qué necesito el derecho? Para nada. Porque no molestaría a nadie, porque no me interrelacionaría con nadie. La verdad que podría vivir toda la vida solo en una montaña en Mendoza, sin que me atraviese el derecho de ninguna forma. Procurándome mis alimentos, construyendo mi propia cabaña y demás. Y la verdad es que no necesitaría del derecho. El derecho lo necesitamos básicamente porque vivimos en sociedad. A raíz del derecho, la sociedad misma, nosotros mismos, porque el derecho lo creamos nosotros,
nos vamos imponiendo reglas de conducta que entendemos que son justas, ¿bien? O que entendemos que uno debe llevar adelante para que podamos coexistir, para que podamos convivir. Si pensamos en cuáles son los fines o para qué existe el derecho, bueno, algo ya estuvimos hablando. El derecho existe para que exista seguridad, ¿bien? Pero seguridad no en función de que no me roben solamente, o de que no ataquen contra mi persona, sino de que no ataquen contra mi persona, de que no atenten contra mis bienes, de que no violen el derecho de propiedad. Seguridad jurídica, de eso hablamos. Y una de las funciones del derecho es esa, seguridad. Que alguien no me pueda a mí venir a pegar un tiro en la calle, que alguien no me pueda despojar de los bienes que tengo, y que si yo celebro un contrato basado en determinado derecho, la otra parte cumpla esa contratación. Y que si yo celebro 100 veces o 20 veces ese mismo contrato, los derechos y obligaciones sean siempre los mismos para las partes. Bien. La otra finalidad del derecho es la justicia, hablábamos. ¿Pero qué es la justicia? Bueno, es un término también tan ambiguo y tan amplio como el derecho. Santo Tomás, uno de los pilares más importantes del derecho, ahora vamos a hablar del derecho natural, él decía que la justicia se entendía por dar a cada uno lo suyo, es decir, darle a cada uno lo que le corresponde. Bien. Y obviamente, otra de las finalidades del derecho es el cumplimiento del bien común. Bien. Esa necesidad que tenemos todos de que se cumpla con algo que nos beneficie, que no nos beneficie individualmente, sino que a partir de ese beneficio individual nos beneficie como sociedad. Bien. Y el derecho básicamente es eso, es fijar normas, establecer pautas para poder convivir en sociedad. Normas y pautas que, como decía Jean Vías, deben ser justas. Pero que van a ser justas en tanto sean evaluadas, y acá lo que estoy diciendo después me voy a desmentir un poquito, en tanto sean evaluadas en determinado tiempo y lugar. Bien, nosotros para analizar si una norma es justa o no, en principio vamos a tener que analizarla en determinado tiempo y lugar. La verdad es que analizar hoy determinadas normativas que dictadas 100 años atrás, seguramente nos va a parecer injusta, retrógrada y demás, pero la tenemos que analizar posicionados hace 100 años. Yendo a esto y haciendo hincapié en esto que mencionaba recién, bien, hay cosas que nosotros las analicemos cuando las analicemos, en cualquier momento de la historia de la humanidad nos van a parecer injustas. ¿O no? ¿Qué les parece? Si yo les digo, en el año, no sé, 10 después de Cristo, la ley judía decía que la mujer que era adúltera debía morir, o por lo menos debía ser castigada, apedreándola. Ustedes me dirán, ¿esto es justo, es injusto? ¿Era justo viéndolo en aquel momento o no? Yo creo que, volviendo a lo mismo con respecto a lo que usted decía, analizando la situación según el tiempo y espacio, ¿no es cierto? Seguramente, si nosotros cuanto más nos vamos en el tiempo para atrás, más influencia vamos a encontrar de lo que son por ahí ciertos valores, ciertas cuestiones éticas, morales relacionadas muy a lo que es el doctrinamiento de la iglesia. Entonces, inevitablemente ciertas cuestiones las vamos a considerar nosotros hoy a nuestros ojos totalmente descabellado, como podía pasar quizás, no sé si tanto en la actualidad, pero sí por ahí hace 5, 6, 8, 10, 20 años atrás, mismo en la cultura islámica, normas, cuestiones que nosotros hoy las consideraríamos como que son totalmente descabelladas y sin embargo, contextualizándolo, en el momento serían justas.
obviamente que hoy uno pensando ya nomás el asesinato de una persona, ya no tiene ningún carácter de justicia, me parece a mí. O sea, Sí, Matías. de- a mi entender, de cualquier época que la mire, me va a parecer injusto por solo hecho de que si un hombre lo hacía no pasaba nada, y si una mujer pasaba por esa situación, solo por el hecho de ser mujer tenía que tener un castigo. Bien, después ese ejemplo puede ser un ejemplo súper conocido Sí, sí, sí. de la Biblia y las palabras de Jesús, que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bien. Pero esto era ley escrita. Bien. Entonces, ahí yo coincido con lo que decías vos, Matías, y también con Facundo, en que es cierto que uno debe analizar la norma posicionado en tiempo y espacio en el cual esa norma fue dictada, pero la verdad que matar a alguien siempre estuvo mal. Bien. Robar siempre estuvo mal, ¿o no? ¿Alguien recuerda alguna época histórica en donde robar o asesinar haya estado bien? La verdad es que no. Yo qué sé, desde los 10 mandamientos para acá, desde el código de Hammurabi, la primera ley escrita, para acá, el robar estuvo penado, bien, o por lo menos estuvo reprobado. Entonces, hay algunas cuestiones muy elementales que nosotros decimos, esto no importa en qué época lo analicemos o cómo lo analicemos o si estaba escrito o no, está mal. Bien, matar a piedrazos a una mujer está mal en el siglo I y está mal ahora, está igual de mal. Entonces, tenemos que empezar a hacer una diferencia entre dos tipos de derecho, que son, o dos corrientes del derecho, que son el derecho natural y el derecho positivo, o el ius naturalismo y el ius positivismo. Bien. El derecho natural es un conjunto de reglas universales e inmutables que pueden estar fundadas en la religión, en los valores, en la naturaleza humana, en un montón de elementos que nosotros, aun cuando nos criemos en distintas épocas, en distintos lugares del mundo, en distintas culturas, nos van a parecer, hay conductas que nos van a parecer que son reprobables, que están mal. Bien, y eso es el derecho natural. Eso viene, ya les digo, para algunos viene de la religión, para algunos viene de la naturaleza humana, puede de la historia, pero hay cosas que generalmente estuvieron mal y que uno reprueba y no está de acuerdo con eso, aun cuando la ley escrita lo apruebe. Y ahí nos vamos a otro concepto que es súper interesante, que es el del derecho positivo. El derecho positivo es el derecho escrito. La definición: conjunto de normas fundamentales dictadas por el Estado para el cumplimiento de sus fines. El derecho positivo hoy sería el Código Civil, la Constitución, el Código Penal y demás. Si nosotros no hiciéramos esta diferencia entre derecho natural y derecho positivo, podríamos caer en que el cumplimiento de cualquier norma escrita, de cualquier ley escrita, habilita nuestra conducta como una conducta justa, no reprobable, no reprochable. Bien. El derecho positivo en el siglo I aprobaba esto de apedrear a las mujeres adúlteras, aun cuando a nosotros nos parezca algo reprobable y a la gente en esa época también. Por eso Jesús dice esto de que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Yo igual no soy católico, pero les pongo el ejemplo porque es un ejemplo conocido
por todos. No se crean que esto va de una clase de derecho canónico, ni mucho menos. Bien. El no dejar entrar a personas por tener una piel de otro color a una universidad, a un servicio público como el transporte o a un restaurante, implica algo que está mal, analicémoslo hoy o lo analicemos hace 150 años atrás. Bien. Y en función a esta diferenciación que existe entre el derecho natural y el derecho positivo, tenemos un ejemplo, yo les voy a pasar un videito, que es muy claro. En la Alemania nazi, el exterminio, la captura, la prisión y después el exterminio de judíos, gitanos y homosexuales estaba permitida por la ley. Bien. Entonces, los jerarcas nazis, autores del Holocausto, en su defensa decían, nosotros cumplíamos con lo que la ley nos autorizaba. La ley no reprimía estas conductas. Entonces, ¿por qué nos van a enjuiciar si la ley no reprimía esas conductas? Si el derecho positivo, el derecho escrito, que era válido en esa época y en ese momento, no penaba esta conducta. ¿Cómo puede alguien venir a enjuiciarme si yo lo que estaba haciendo era cumplir con la ley? Uno de los creadores, de los padres del derecho positivo, es un autor que se llama Hans Kelsen, que fue en quien se basaba la defensa de los nazis en el juicio de Nuremberg, en los juicios de Nuremberg. Bien. Juicios muy criticados, porque fueron juicios que establecieron los vencedores sobre los vencidos, imponiéndole legislaciones que no eran aplicables al lugar donde se habían ellos cometido, a donde habían ellos cometido los delitos. Y esto lo podemos también de alguna manera mezclar con un concepto que sí ustedes deben conocer, o por lo menos deben haber escuchado mucho, que son los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, delitos que son imprescriptibles y demás. Bien. Y en donde también en Argentina, así como se hizo en los juicios de Nuremberg, se juzgaron personas por hechos que no estaban penados en ese momento por la ley, sin sus jueces naturales, sino creando comisiones judiciales ad hoc. Bien. Pero si nosotros solamente nos basáramos por el derecho positivo, podríamos llegar a este tipo de aberraciones de que mañana en Argentina gana, no sé, las elecciones alguien y dice, tiene mayoría en el Congreso, y dice, bueno, a partir de ahora los pobres no van a poder tomar el transporte público, y a partir de ahí, eso fuera una ley, y digamos, bueno, los pobres o los negros o los, no sé, homosexuales o lo que a ustedes se les ocurra no pueden tomar el transporte público. Y eso sería ley positiva. Ahora, esa ley, ese derecho positivo, esa ley escrita, ¿sería justa o sería injusta? ¿Debería ser aplicada y aceptada por todos o no? Probablemente no, probablemente ustedes coincidan en que no. Entonces, frente a ese derecho positivo, ese derecho escrito, por encima de ese derecho escrito hay un derecho que nosotros denominamos derecho natural y que está relacionado con ese conjunto de valores, reglas universales que están por encima de cualquier ordenamiento. Entonces, nosotros entendemos ese concepto de justo, de justicia, muy relacionado a ese derecho natural, a ese conjunto de conceptos o de valores. ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta ahora? De mi parte, no. Bien. Facundo tampoco. No, yo lo único que, o sea, en relación a lo que usted dice, creo que inevitablemente también los derechos naturales inevitablemente van evolucionando entonces acorde con la evolución de la sociedad. Sí, desde ya. Sí,
Sí, desde ya. Porque Pero hace cientos de años atrás la Inquisición era algo también abordado y tratado, y como que era algo, o sea, como establecido, y sin embargo, obviamente también nos daríamos cuenta que es una locura, ¿no es cierto? es que desde ya coincido con vos en que esto era una aberración, tal como las horas que planteamos, justificada por la Iglesia y demás. Por eso entendemos que ese derecho natural va más allá de los valores religiosos. Son cuestiones morales y cuestiones de la naturaleza del hombre. El robar, el matar a otra persona, el cometer esas acciones no son, ese tipo de acciones no son naturales al hombre. Se está por cortar, nos volvemos a conectar y así les paso un videito que no. Hablamos dos conceptos más y les paso un videito y con eso ya cerramos, ¿sí? Perdón. Ya me está marcando acá que queda menos de un minuto y que en cualquier momento se corta. Vamos a ver si nos pasamos de Zoom después a otra plataforma, a Meet o alguna que sea un poco más, que tenga más tiempo y que no nos pase.